Este tema lo he titulado El pecado de dejar de hacer lo bueno. A veces alguien solamente ve como pecado el irse al mundo a mentir, a robar, a emborracharse, a fornicar, pero mientras que esté en casa sin congregarse, no lo ve como pecado, lo ve como algo normal, como algo en lo cual no peca, no le hace mal a nadie. Y dice, bueno, no me congrego, no estoy con los hermanos, pero yo aquí oro en mi casa. Y muchas veces llegan a decir, mi pastor es Cristo. Y por eso es importante que veamos esta parte cuando pecamos por dejar de hacer lo bueno. Y vamos a partir de este texto que nos indica precisamente esto. Ahí en la carta del Santiago o Jacobo, capítulo 4, versículo 17. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la bendita palabra de Dios, versículo 17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vamos a enfocarnos en esto que es pecado. El texto está diciendo en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, podemos caer en este pecado por dejar de hacer lo que sabemos que es bueno, por dejar de seguir lo que sabemos que debemos seguir y que debemos de hacer. Continuamos ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12. La carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. ¿Qué es lo bueno a lo que debemos de allegarnos? Bueno, el contexto nos dice algo. Vamos a leer desde el versículo 6, porque habla de los dones de Dios, y los dones de Dios, la palabra de Dios dice que son buenos para nuestra edificación. Dice en el nombre del Señor Jesús 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Esa profecía que habla ahí, hermano, también se entiende o se interpreta como predicación. Hay quien tiene el don de la predicación, no cualquier persona, por mucho conocimiento intelectual que tenga, puede predicar la palabra. La predicación es un don. Y es que profecía quiere decir no solamente hablar de acontecimientos futuros, sino profetizar también es predicar, dar un anuncio, ser el portavoz de un mensaje. Además, la palabra de Dios dice, hablando de aquellos que tienen el don de la profecía, que pueden exhortar, consolar. Eso es lo que involucra ese don de la profecía. Entonces, no solamente piense que el don de la profecía es ser raptado en un éxtasis, en un trance, que hablamos cosas fuera de nosotros y que habla de acontecimientos futuros. No, hermano. La profecía es prácticamente la predicación.
Porque ¿a qué cree usted que se refiere la Biblia cuando dice toda mujer que ora o profetiza? La mujer también profetiza cuando habla la palabra de Dios. Pero en este caso nos referimos a aquellos que tienen el don, no solamente de predicar, de hablar, de anunciar la palabra. Esa es una responsabilidad que todos tenemos. Para que nadie diga, no, hermano, es que yo no es lo mío la predicación, no es lo mío andar anunciando o hablando de la palabra de Dios. Mire, yo mejor hago otra cosa. No, en realidad, hermano, todos tenemos esa gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Todos tenemos esa responsabilidad, pero sin duda hay quienes tienen el don. Entonces, esta parte, hermano, es un don sin duda. Volviendo ahí a Romanos 12, versículo 7, sigue diciendo, o si el ministerio, el don de ministerio que es el don de ser servicial, o si ministerio en servir. Cuando la Biblia habla de ministerio no se refiere a un predicador, hermano, no. Se refiere a lo que la sola palabra ministerio significa. Viene del griego de aconeo, que quiere decir servidor, ayudador. Eso es aquel que tiene el don de ministerio. Y claro que las hermanas también pueden tener este don de servir, este ministerio de servir. Yo me doy cuenta, hermano, que hay hermanas también que tienen este don de servir. Lo hacen de una manera muy espontánea, sin que se les esté diciendo o sin que se les esté presionando. Lo hacen de manera espontánea y con todo su corazón. Además, lo hacen con las habilidades para servir. Entonces, es un don el servir, el ministerio en servir, o el que enseña, dice, en doctrina, en doctrinar, también es un don. El que exhorta, ya hemos dicho que exhortar es un equivalente en el original del griego. Vamos, bíblicamente, exhortar no quiere decir amonestar, mucho menos molestar, Exhortar quiere decir consolar. Eso es lo que quiere decir la palabra consolar. Inclusive cuando la Biblia habla del Espíritu Santo como nuestro consolador, la palabra griega paracleto es la misma que se usa para decir exhortar, el que exhorta. Entonces, exhortar es consolar, es hablar a manera de consolación, es hablar a manera de invitar a esforzarnos, a servir mejor al Señor. Exhortar implica entonces consejo, consolación. Ese es un don. El que reparte dice, hágalo con simplicidad. Es decir, el que da, aquel que es muy generoso, hágalo con simplicidad. De hecho, el que tiene el don de dar, de ser generoso, el que tiene el don de compartir, lo hace sin tocar trompeta. Recordemos lo que dijo el Señor: cuando hicieres limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Entonces, a eso se refiere el que es generoso, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con solicitud. Presidir es tanto como esa palabra presidir en el original se define como aquel que se pone en pie para liderar a los demás. Eso es presidir, y vaya que es también un don, pues en medio de una situación difícil, en medio de una circunstancia, cuando alguien tiene el don de presidir, se levanta entre los hermanos y él puede dar, ¿verdad?, una iniciativa de qué es lo que hay que hacer.
Normalmente este don está acompañado con el ministerio de pastor. Gloria a Dios. Pero el que preside, hágalo con solicitud. Como dice allá el apóstol Pedro, no gimiendo, sino voluntariamente. Hágalo no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Cito lo que dice Primera de Pedro 5:3. Y finalmente, en estos dones, dice, el que hace misericordia, todos debemos de ser misericordiosos, pero hay quien de manera muy especial tiene el don de hacer misericordia. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, y luego ahí vamos al punto, llegando a lo bueno. Lo que acabamos de ver, hermano, de estos dones, de la profecía, de la predicación, de servir, cuando los dejamos de hacer, pecamos. Pues el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No necesita portarse grosero o correr a los hermanos. Estoy poniendo un ejemplo para decir que pecó. No, el solo hecho de que deje de servir, ya Santiago 4:17 está diciendo que está pecando. Está cayendo en pecado cuando dejamos de hacer lo que es bueno. Gloria a Dios. El solo hecho de que deje de consolar a sus hermanos cuando tiene la gracia, aún más cuando tiene el don de exhortar y que lo deja de hacer, está cayendo en pecado porque está dejando de hacer lo que es bueno, y eso es pecado. El solo hecho de dejar de tener misericordia, cuando podemos mostrar misericordia, y Dios nos ha dado ese don, pero si lo dejamos de hacer, pecamos. Recuerde las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que está en ti. En otra ocasión le dijo: despierta. Dice: despierta el don. Despiértalo, porque hay quien tiene el don, pero lo ha dejado de hacer. Y eso es pecado. Dejar de hacer lo bueno es pecado. De la misma manera, el que da, el que tiene aún más el don de dar, de ser generoso, pero que por alguna razón lo ha dejado de hacer, cae en pecado, porque ha dejado de hacer lo que es bueno. Aún más cuando él tiene la facultad, los medios de poder dar, de poder ayudar, pero si lo deja de hacer, tal vez descuidando ese don, tal vez movido ahora por un egoísmo, está cayendo en pecado. ¿Se da cuenta, hermano, cómo podemos pecar sin necesidad de que el pecado sea muy aparatoso, en una terrible fornicación, en una terrible borrachera? No se necesita llegar a eso. El solo hecho de que dejemos de hacer lo bueno, ahí estamos pecando. Por eso el texto dice: llegando a lo bueno, amando los unos a los otros con amor fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Cuando dejamos de amarnos, entonces estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos dejando de hacer lo que es bueno, lo que sabemos que es bueno. Cuando alguien cae en una actitud indiferente, dice: a mí no me interesa a nadie, a mí no me importa a nadie, deja de amar a sus hermanos,
está cayendo en pecado. Cuando alguien deja de prevenir o de preferir a sus hermanos, como dice la versión 60, prefiriéndonos con honra los unos a los otros, cuando alguien deja de hacer eso que es bueno, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo, hermano, en este capítulo 12 de Romanos, vamos al versículo 17. Dice en el nombre del Señor Jesús: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad, ¿qué cosa? Lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. Quiere decir que cuando dejamos de hacer esto que es bueno, ¿cuál es esto? De tener paz con todos los hombres, de procurar lo bueno delante de todos los hombres. Cuando nos portamos indiferentes a los demás, a los de afuera, es más, no queremos tener paz con aquel vecino que nos echa la basura, con aquel vecino que tal vez sube su música más allá, llega a todo el vecindario. Cuando nosotros no nos interesa esa persona y no queremos tener paz con ellos, pues también caemos en pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Había una persona en el vecindario anterior donde vivíamos, ¿verdad?, que ponía la música, sacaba sus bocinas enfrente y así nos daba toda la bocina enfrente de la casa. Y a raíz de una acción, ¿verdad?, que tuvimos para con él, esta persona, ¿verdad?, nos guardó un respeto que ya jamás volvió, bueno, por lo menos mientras que estuvimos ahí, ya nunca volvió a hacer eso de ponernos las bocinas enfrente de la casa. Se le habló de Cristo, se le habló de la palabra, y bueno, quizás esta persona no vino, pero fue una manera de tener paz con esta persona. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando dejamos de hacer esa parte, de tener paz con todos los hombres, estamos también pecando, pues el texto dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Alabamos el nombre de Jesucristo. El versículo, seguimos leyendo el versículo 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, refiriéndose a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence ¿con qué? Con el bien el mal. En otras palabras, vence con lo que es bueno el mal. Cuando dejamos de hacer eso, hermano, pecamos, porque el pecado está en el que sabe vencer con lo bueno el mal. Sabe que puede vencer a aquellos que tal vez le aborrecen, a aquellos que tal vez quieren su mal, los puede vencer haciéndoles bien. Sabe que puede vencerlos con lo bueno. Hay testimonio, hermano, de que se han obtenido victorias ante aquellos que en un tiempo nos aborrecían, nos criticaban, nos perseguían, y haciéndoles un bien, siguiendo lo bueno o haciendo lo bueno para con ellos, los hemos vencido. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Les he platicado de aquel hermano, ¿verdad?, que trabajaba como jornalero o bracero allá en Estados Unidos, y había una persona que lo molestaba porque
no tomaba, porque no convivía con los demás, pues claro, él era cristiano y lo tildaba de un hombre, ¿verdad?, que no le gustaban las mujeres, lo tildaba de poco hombre. Bueno, este hermano, ¿sabe cómo lo venció? Cuando aquel hombre, ¿verdad?, andaba todavía en su turno de trabajo, sediento, el hermano simplemente se acercó, traía su ánfora de agua, se acercó ofreciéndole agua. Y bueno, aquel hombre no la pudo despreciar porque en realidad la necesitaba. Hermano, ese solo hecho tan sencillo fue el arma con el cual lo venció. Jamás aquel hombre volvió a insultar al hermano, a decirle nada, nada más con un bien, con algo bueno que le hizo. Cuando dejamos de hacer lo que es bueno para vencer al enemigo, pecamos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pues recuerde, el tema y la reflexión es que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Capítulo 15 de ahí de Romanos, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, ¿lo tenemos? Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? El más cercano. Primero, el más cercano, nuestro buen samaritano que tuvo misericordia de nosotros. ¿Quién es, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Luego, nuestra esposa o su esposo es su más cercano, es su prójimo. Luego, su madre. Usted que todavía la tiene cerca, bueno, pues su prójimo es su madre. Y a la vez, sus hijos son su prójimo, son los más próximos. Y luego, los hermanos. Sí, también es el prójimo, el más cercano, el que lo ayudó cuando le habló la palabra de Dios. También su pastor es su prójimo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien para edificación. Y cuando dejamos de hacer esto, hermano, de agradar a nuestro prójimo, que ya no le importa agradar a su prójimo que es su esposo, ya no le interesa, ahí caliéntate, viejo, lo que hay, vienes cansado, yo también estoy cansada, ahí arréglatelas. Cuando ya no tiene ningún incentivo para poder agradar a su prójimo que es su esposo, cuando dejamos de hacer lo que es bueno, recuerde que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y ya no lo hace. O viceversa, ¿verdad? El esposo con la esposa, si sabe lo que a su esposa le agrada, sabe cómo ponerla feliz, qué traerle o cómo agradarla y ya no lo hace, pues está pecando porque está dejando de hacer lo que es bueno, está dejando de agradar a su esposo, de agradar a su esposa, cuando sabe cómo hacerlo, agrade. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación. Usted que todavía es hijo y sabe cómo agradar a su padre y a su madre y deja de hacerlo, sabe cómo agradarlo pero no lo hace, está pecando. Deja de hacer lo que es bueno y ahí caemos en pecado cuando dejamos de hacer lo que es bueno. Santiago capítulo 2, mira lo que dice. Carta de Santiago o Jacobo,
En otras versiones, en inglés, la carta se llama Jacobo. Y bueno, y es que al iniciar la carta, así se identifica a sí mismo como Jacobo. Gloria a Dios, aleluya. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Estamos ahí, hermanos, nuevamente en Santiago, donde iniciamos, pero en el capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, aquí hay otra forma en que llama la ley de Cristo, aquí le llama la ley real. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué haces? Haces bien, haces lo que es bueno. ¿Cómo hacemos lo que es bueno? Amando a nuestro prójimo como a ti mismo. Pero si lo dejamos de hacer, si dejamos de amar y de agradar a nuestra esposa, si dejamos de amar y de agradar usted a su esposo, si usted como hijo deja de amar y de agradar a su padre o a su madre y la trata tal vez con desprecio, está pecando, porque está dejando de hacer lo que es bueno. Y recuerde que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí Mateo 12, versículo 34. Y como que al parecer, como si nos fuéramos a otro extremo del tema, pero no, mire lo que dice aquí. Además son palabras del Señor Jesús, que dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar qué? Lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Caemos en pecado y además somos comparados a víboras cuando dejamos de hablar lo que es bueno. Sí, porque si nosotros no somos malos, es entendible que los malos no puedan hablar lo que es bueno, porque lo que hay en su corazón es maldad. Eso es entendible. Pero que nosotros que tenemos la palabra de Dios en nuestra corazón, pero si dejamos de hablar lo que es bueno, ¿estará bien eso, hermano? No, porque allí caemos en pecado, pues el pecado está, recuerde el tema, en dejar de hacer lo que es bueno. Alabamos el nombre del Señor Jesús. No nos detengamos de hablar, hermano, lo que es bueno, que no dejemos de hablar lo que es bueno. Amén. Alabamos el nombre de Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 13. Segunda carta a los Corintios capítulo 13. Dice el versículo 5. Amén. Vamos a leer desde el 5 hasta el 7. Dice en el nombre del Señor Jesús: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no somos reprobados, y oramos a Dios
que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, mas para que vosotros hagáis, ¿qué cosa, hermano? Para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Oramos a Dios. Oramos a Dios para que vosotros hagáis lo que es bueno. Pero si dejamos de hacer lo que es bueno, ¿qué pasa? ¿Hay pecado? Pues el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gloria a Dios. Gálatas, capítulo 4. Carta a los Gálatas, capítulo 4. Versículo 18. ¿Tenemos? Dice ahí el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas, bueno es, ¿qué es bueno? ¿Mostrarse qué? O mostrar celo, o aquí la versión antigua dice, bueno es ser celoso en bien. O ahí la versión 60 dice, bueno es mostrar celo, ¿en qué? En lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí, hermano, encontramos otra cosa que es bueno, otra cosa que es buena. Mostrar celo en lo bueno. Mostrar celo en lo bueno, por ejemplo, mostrar celo en tener reverencia en este lugar. ¿Será bueno eso, hermano, que mostremos celo? De que no permitamos que nuestros hijos se agarren a jugar ahí en el culto, a los avioncitos, a otras cosas. Que no permitamos eso, ¿por qué? Porque tenemos celo en lo que es bueno, la reverencia es buena. Que mostremos celos, ¿verdad? En que nosotros y nuestros hijos no estén saliendo y entrando a cada rato. Es bueno ser celoso en eso. Pero cuando no nos interesa y nos mostramos indiferentes, ay, que jueguen, pues son niños. Y ya nos vuelan un avioncito por acá y otro por allá y hacen y deshacen. Estamos pecando por no mostrar celo en lo que es bueno. Si dejamos de hacerlo, de mostrar celo en lo que es bueno, estamos cayendo en pecado, pues el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Primera Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, es decir, ruegos. ¿Qué más? Oraciones. ¿Qué más? Peticiones, hacimientos de gracias o acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, vamos a seguir leyéndome para que vea que esto es bueno. Dice, por los reyes, o sea que se hagan oraciones, peticiones por los reyes. Pues no tenemos monarquía nosotros, pero sí la Biblia nos dice que hay que orar por nuestras autoridades, nuestro gobierno, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque ¿cuál esto? Esto de hacer peticiones y acciones de gracias, ¿esto qué es, hermano? Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí encontramos otra cosa que es bueno hacerlo, hermano. Y cuando dejamos de hacerlo, pues yo antes pasaba y daba mis acciones de gracias, pero parece que no, ya, mejor no. Yo doy gracias a Dios en mi corazón. Yo antes pasaba y pedía peticiones, pero ya no. Además, quién sabe si oren.
de Cristo. En un tiempo lo hizo, pero la Biblia dice y sigue diciendo que esto es bueno, presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos por todos los hombres. Hemos dicho, hermano, que hemos visto en nuestra trayectoria como cristianos que aquellos hermanos, aquellas hermanas que se han aferrado en una petición, Dios les ha llegado a contestar. Recuerdo el caso de una hermana que su esposo era alcohólico, era un abogado, además mujeriego, pero ella siempre pedía por su esposo. Hasta nos aprendimos el nombre completito: José Ángel Ramos Garibay. Hermano, oren por mi esposo, que el Señor lo traiga a sus pies. El Señor lo trajo, hermano. Después de tanto pedir, de tanto presentar esa petición, ese ruego, el Señor lo trajo. Se arrepintió, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. A mí me tocó bautizarlo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Pero hay quienes, hermano, sabiendo que esto es bueno, no lo hacen. Nunca o casi nunca se paran a dar una acción de gracias. Nunca o casi nunca se paran a exponer una petición. Menos que ya de por sí anden las cosas muy mal, es cuando tal vez se anima. Oh, hermano, es necesario y es bueno que presentemos nuestros ruegos, peticiones, acciones de gracia, que se hagan de manera pública en la congregación, que se den a conocer. Eso es bueno, pero si lo deja de hacer sabiendo que es bueno, ¿no estaremos pecando? ¿Sí? ¿Qué dice el texto de Santiago 4:17? El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Te diga cómo hay muchas formas de pecar? No necesita irse allá al mundo a hacer lo malo, no. El solo hecho de que deje aquí en la congregación, de que deje de hacer lo que es bueno, está pecando. Oraciones, peticiones, esto es bueno. Hay un pasaje allá en el primer libro de Samuel, mire lo que dijo Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22 y 23. Samuel era un juez en Israel, un juez. Más que ser una parte jurídica, era un líder que veía por la liberación de su pueblo ante los enemigos, por la salvación de su pueblo en relación a los enemigos que los rodeaban. Y Samuel dice esto, versículo 22 y 23 del capítulo 12. ¿Estamos ahí? Pues el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, yéndome al mundo, yéndome al pecado. ¿En qué manera o en qué forma podía pecar contra el Señor? Dejando de rogar, dejando de orar, dice, por vosotros. Dejando o cesando de rogar por vosotros, Samuel estaba consciente de que de esa manera pecaría contra el Señor, dejando de orar por el pueblo. Entonces, si nosotros dejamos de orar por los demás y más por la salvación
de nuestros hijos, de las gentes. También de esa manera podemos pecar, hermano. Dejando de hacer lo que es bueno, pecamos. Y orar por los demás, orar por aquellos que todavía están perdidos, eso es bueno, es una petición, es una oración que debe de ser constante en nuestras vidas. Y dejar de hacerlo y tomar una actitud indiferente y decir, no me interesa, que se pierdan, que se pierdan. No, hermano, pecaríamos. ¿Se dan cuenta? No necesita ir al mundo, allá a emborracharse, a fornicar, no. Con que aquí en la congregación deje de hacer lo que es bueno, estamos cayendo en pecado. Volviendo ahí a 1 Timoteo, capítulo 5, Nuevo Testamento, 1 Timoteo, capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a recompensar ¿a quién? A sus padres. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver recompensar o ayudar a los padres? Porque esto es ¿qué? Esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Es bueno recompensar, ayudar? Sí, hermano, ayudar aún económicamente a nuestros padres. ¿Es bueno? ¿Y dejar de hacerlo? ¿Es pecado? ¿Se fija cómo hay cosas que ya un hijo de Dios cae en pecado cuando sabe hacer lo que es bueno y no lo hace? Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a la tercera de Juan, capítulo 1. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La tercera de Juan es la tercera carta del apóstol Juan, versículo 11. Amado, no sigas lo que es malo, sino ¿qué dice? Sino lo bueno, lo que es bueno. El que hace bien o el que hace lo bueno es ¿de quién? Es de Dios, mas el que hace el mal no ha visto a Dios. Recuerde, el pecado pues está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace o deja de hacerlo. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 92. Algo que es muy bueno hacer, hermano. Y si dejamos de hacerlo, caemos en pecado. 92 de los Salmos, ¿lo tenemos? Versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios que es bueno, ¿qué cosa, hermano? Alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Es bueno alabar a Dios. Que la hermana ande alabando a Dios todo el día ahí, lavando sus trastes, cocinando, barriendo. Y más aquí en la reunión, que la hermana no pare de alabar a Dios, gloria a Dios, santo el nombre de Jesucristo. ¿Está haciendo algo bueno? Amén. Pero si es un hermano, una hermana que siempre con la boca cerrada, ¿quién vive? El hermano muy gozoso, ¿verdad? Y hasta piensa, pues ya sabemos qué están diciendo. Sabemos. Paz de Cristo. No, hermano, bueno es alabar al Señor.
alábelo. Y si sabe que eso es bueno y no lo hace, ¿qué está pasando? El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Salmo 147. Salmo 147, versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice en el nombre del Señor Jesús: alabar al Señor, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. ¿Es bueno cantarle, hermanos? Gloria a Dios por las hermanas, los hermanos, aunque los hermanos pocos. Casi las hermanas tienen más esta solicitud, porque saben que es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios. Eso es bueno. Pero si nunca hacemos lo que es bueno, aunque sabe cantar, pero nunca lo hace. Dios bendiga a nuestro hermano que ayer nos invitó a cantar a todos los hermanos. Porque debemos de saber que es bueno. Pero si nunca lo hacemos, ¿para qué? Pues que canten los artistas. No, el Señor no está buscando artistas que le canten. Está buscando o quiere que un pueblo que le ama, que le sirve, le cante. Es bueno cantar al Señor. Pero si nunca lo hace, está dejando de hacer lo que es bueno. Salmo 133, hermano, ahí nos vamos a encontrar con algo que es muy bueno y además delicioso, deleite. Salmo 133, versículo 1. ¿Lo tenemos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. ¿Y dónde es donde nos juntamos los hermanos? En la congregación. En otras palabras, está diciendo que congregarse es bueno, y si dejamos de congregarnos, es pecado. Santo Dios, ¿cómo? ¿Por qué dice eso, hermano? Si yo no ando en mi casa, no me quedo en mi casa haciendo nada malo. Bueno, pues es que la Biblia dice que si deja de hacer lo que es bueno, está pecando. Que si sabe que es bueno congregarse, pues el texto dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí en la congregación, envía el Señor bendición y vida eterna. Esto es un deleite, hermano, esto es bueno, pero dejar de hacerlo, sabiendo que es bueno, que allí envía el Señor bendición y vida eterna, y que no haga lo que es bueno. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Alabamos el nombre de Jesucristo. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, vamos ahí a Tesalonicenses. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les soy sincero, hermano, yo no había visto esta parte de lo que puede ser pecado, Yo mismo me quedé admirado con la enseñanza de nuestro Dios. Dejar de hacer lo que es bueno es pecado. Ahí pude comprender más ampliamente lo que dice Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
5 de los Tesalonicenses, ¿lo tenemos? Versículo 15. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Antes seguid. ¿Qué debemos de seguir? Lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Y aquí nos da una pequeña lista de qué es lo bueno, hermano. ¿Qué es lo que debemos de seguir? No sé si entendamos ese término seguir. O sea, como que hay que continuar siguiendo aquello, persiguiendo aquello y dejar de seguirlo. Dejar de seguir lo que es bueno es pecado. Dice, entre las cosas que es lo bueno, dice el 16, estad siempre como gozosos. Cuando usted le da lugar a la tristeza, hoy en día pues ya es depresión, se le llama depresión. Cuando en Cristo podemos estar plenos, completos. Sí dice la Escritura, en Cristo estamos completos. En Cristo se encuentra la verdadera paz. Cuando usted deja de buscar el gozo del Señor, de seguir el gozo del Señor, que le da lugar nomás a la tristeza. ¿Qué hace, hermano? Pues aquí estoy muy triste. Sí, hermano, ¿por qué? Pues ya ve cómo es la vida del cristiano. No podemos gozar de fiestas, no podemos gozar de cumpleaños, no podemos ir con las amistades, pues aquí estoy muy triste. Santo Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. No, hermano, cuando usted sabe que hay que seguir lo bueno, estando siempre gozosos, y deja de seguir el gozo del Señor, está pecando, pues el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Otra cosa que ya la vimos y aquí otra vez nos la vuelve a recordar la palabra, orad sin cesar. ¿Será bueno orar? Y si dejamos de hacerlo, pecamos, porque el pecado está en dejar de hacer lo que es bueno. Orad sin cesar. Otra cosa que es muy bueno, hermano. 18. Dad gracias solamente cuando te va bien. En todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Eso es bueno, hermano. Mantiene nuestro optimismo, nos mantiene vivos en Cristo. Es bueno, dad gracias en todo. Pero cuando dejamos de hacer lo que es bueno, que es dar gracias a Dios en todo, nos convertimos en unos amargados, quejándonos. Ay, si yo tuviera la casa del vecino, mira nomás qué bonito. Ay, si yo tuviera el carrazo del vecino. Paz de Cristo, hermano. Cosas temporales, ¿verdad? De pecado. Ay, si yo tuviera esto, lo otro, mira, el vecino o fulanito de tal, ya va de vacaciones a la playa, se va de vacaciones a las montañas, y yo nomás no puedo salir ni del pueblo. Hay que dar gracias a Dios en todo. Santo el Señor Jesucristo. Pero si usted deja de dar gracias a Dios en todo, está pecando. Pues el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Otra cosa dice, no apaguéis el espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted no mantiene vivo, cuando usted se descuida y el Espíritu Santo ya no puede morar en su vida, es pecado.
Y aunque diga, es que yo aquí me quedo en mi casa, cierto, no me congrego, pero yo no me voy al pecado. Yo le soy fiel al Señor de esa manera. ¿O no entenderemos que el pecado está en dejar de hacer lo bueno? Y bueno es congregarse, bueno es seguir orando, bueno es estar siempre gozosos, bueno es dar gracias a Dios en todo, bueno es mantener ese fuego del Espíritu en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué? Ese fuego del Espíritu, el Espíritu Santo en nuestras vidas, es ese aceite que no debe de faltar. ¿Recuerda las 10 vírgenes? Unas fatuas, 5 fatuas y 5 prudentes. ¿Qué es lo que les faltó a las imprudentes, a las fatuas? Aceite. Y el aceite simboliza precisamente ese Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Si usted lo apaga y no mantiene viva ese fuego del Espíritu Santo, y dice, ay, después nos pondremos a cuentas con Dios. Al cabo, fulanito de tal es peor. Él no solamente no se congrega, sino anda ya de borracho. Ese sí le va a ir muy mal. ¿A mí qué? Yo no estoy yéndome al mundo, nomás no me congrego. Y no dice otras cosas, ¿verdad? Nomás no oro, nomás ya no doy gracias en todo, nomás ya no mantengo el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Una lista muy grande, ¿verdad que sí es grande la lista que hemos visto, hermano, de dejar de hacer lo que es bueno? Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Ya dijimos que profecías también se interpreta como predicaciones. A lo mejor le puede sonar más entendible si lo leemos así. No menospreciéis las predicaciones. No, pues que ahora va a predicar el hermano fulanito. No, hombre. No sabe predicar ese hermano. Se me hace que yo sé más que él. No se trata de conocimiento intelectual, hermano. Si se tratara de conocimiento intelectual, pues tuviéramos de pastores a pura gente letrada, pura gente con carrera universitaria. No, no se trata de eso. No menospreciéis las profecías. Y lo contrario de menospreciar, ¿qué sería? Apreciar, darle el aprecio a la predicación. Y cuando deja de apreciar la predicación de los hermanos, es pecado, pues el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya para finalizar, leemos 2 escrituras más ahí en Gálatas 6:9, una escritura muy conocida que nos invita a no cansarnos de hacer lo bueno, de hacer el bien. Gálatas 6:9, ¿lo tenemos? No nos cansemos pues de hacer bien o de hacer lo bueno, es lo mismo. No nos cansemos pues de hacer lo bueno. Si usted lo está haciendo hasta ahora, qué bueno, gloria a Dios. No deje de hacerlo, no se canse, porque si deja de hacerlo, estará pecando. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. No nos cansemos, hermano. Damos gracias a Dios y que esta palabra corra y sea glorificada. Recuerde, el pecado pues está
en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios les bendiga, Dios les guarde.